tienes que leer muchos comentarios. Algunos, pues mételos tú en tu casa. Mételos tú en tu casa, tío. Es como si fuéramos un Playmobil, ¿sabes? Le llamo porque he visto su piso en Idealista. ¿Sigue disponible? Pues es que estamos cerrando el contrato ahora mismo por otro teléfono con unas chicas. De repente encontró a la Guardia Civil. Y obviamente... ¡Oh, sorpresa! Nos toca el control aleatorio. Ah, ¿trabajas en la radio? Sí. Ah, vale, un momento. Se va, igualmente me dice, ¿os podéis ir? Claro. Y mira, me di una rabia, tío. Los dobladores españoles intentaban tras él y era como de, ¿qué pasa, negro? ¿Cómo estamos, tío? ¿Pero esto qué es? Yo no hablo así, ¿vale? Yo no hablo así, tío. No conozco a nadie que hable así realmente. Eres muy guapo para ser negro. Ya, tío. Tío, seguro que tienes que tener algún abuelo blanco por ahí, ¿sabes? ¡Oh, no, que es un Es que tú, antes que aficionado, eres un ser humano que ha mamado narrativas racistas. No es el campo, eres tú. Porque todos somos diferentes, no tenemos la misma piel, no tenemos la misma ropa. Llegará un momento en que estés en una sala donde te des cuenta que ser diferente es la norma. Respect, Aretha Franklin. ¿Vale? Brutal. O Son de Amores de Andy Lucas. Pues Lamin Tior, estoy muy feliz de poder contar contigo para este segundo episodio de Entrevistas con Alma. Qué bueno. Además aquí en el Teatro EDP de Gran Vía de Madrid, que la gente ha sido muy maja, me dejaba traer a la perrita, pero bueno, por temas de cámara no se puede ver, luego ya la sacaremos al final del todo en el escenario para que la podáis ver, hacer algún juego también con ella y demás. Que hace 3 semanas, 2-3 semanas, vine con una amiga a verte aquí a tu último show, Más que Palabras, que fue una pasada, nos reímos muchísimo. Gracias. Y nada más llegar hoy, lo primero que me ha venido a la mente es tu baile con Juan Dávila. Prodigioso. Bueno, tú bailabas, Juan Dávila hacía lo que podía. Cada uno hace lo que puede, con la medida que tiene. Y también habría sido como él, ¿eh? O sea que sin problema. Muchos te conocerán seguro, imagino, pues por haberte visto en el Late Show de Mar Giró, en el Intermedio, también por tu podcast, No hay negros en el Tíbet, y por tus vídeos en redes. Pero para los que no lo sepan, pues eres actor, eres cómico y también activista contra el racismo. Pero me flipó una definición tuya que tienes en tus redes que dices: soy senegalés, criado en Algeciras, mimado en Ubrique y curtido en Madrid. Pero lo que más me gustó es que decías, apostillabas, postdata, soy negro natural. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente es porque muchas veces como que tenemos una concepción de lo que, o sea, un imaginario de lo que es ser negro, ¿no? Y entonces a mí muchas veces desde pequeño, gente que me conocía y tal, me decía, tío, es que tú no pareces negro de verdad. ¿Sabes por qué? Porque yo lo digo, tío, y esto puede ser controvertido, pero a mí me gusta Andy Lucas, ¿vale? O sea, porque al final me he criado en Cádiz. Entonces, bueno, pues me gusta Andy Lucas y el rap, pues me gusta, bueno, pues lo justo, no, o sea, no es que no me guste, pero tampoco ni hago grafitis, ni, ¿sabes? Entonces, contra esa frase que se me decían de, bueno, tú es que eres negro por fuera, pero ya. Entonces, me acuerdo que cuando lo escribí dije, tío, o sea, soy negro natural, ¿sabes? O sea, naturalmente negro, pero ya está con todas mis incongruencias, pero soy negro. Es que hay demasiados prejuicios, a veces sin mala intención. De hecho, hace poco vi un vídeo tuyo de halagos racistas y dije, Marta, la primera en la frente. O sea, yo siempre he dicho, es que los negros bailan muy bien. Ya. Pero la culpa la tiene Will Smith, no la tengo yo, ¿vale? Efectivamente, maldito Will. O las Afroyam, en las que he estado, que la gente pues baila muy guay. Pero ya a partir de ahora prometo que no, porque es que al final es un estereotipo que, aunque es positivo, digamos que no deja de ignorar la individualidad de cada uno. Claro, o sea, yo creo que a mí que me gustan, bueno, ya lo viste en el otro show, ¿no? A mí me gustan muchísimo las palabras, es una cosa que me flipa. Y siempre he sido como muy, o sea, siempre me ha gustado ver, o sea, qué es lo que provoca cada palabra y cuando haces ligeras variaciones de la definición de la palabra, de repente como que cambian muchas cosas. Entonces yo, por ejemplo, cuando son prejuicios, estereotipos, que la gente, a lo mejor la gente dice positivo, yo no los considero positivos, los considero agradables. Claro. ¿Sabes? Y entonces son como matices, es como la película esta, la de Inside Out, ¿no? Quiero decir, bueno, cuando tú lees sobre inteligencia emocional, etcétera, etcétera, pues lo primero que aprendes es que
las emociones no son ni positivas ni negativas, son agradables o desagradables. Entonces, claro, la alegría puede ser una emoción agradable, pero no tiene por qué ser positiva. Si te estás alegrando de la muerte de alguien, por ejemplo, y la tristeza puede ser desagradable, pero si estás llorando la muerte de un ser querido, no tiene por qué ser negativo. Entonces, con el tema de los prejuicios, pues pasa lo mismo, ¿no? Hay muchos prejuicios que son agradables porque su intención es agradar realmente, pero no tiene por qué ser, por ende, automáticamente que sea positivo. Y lo que dice del tema de la individualidad es así. Es que yo, por ejemplo, con lo de que los negros que tenemos llamamos el ritmo de la sangre y cosas y esas cosas, a mí cuando me lo dicen, cuando yo lo escuchaba y a medida que yo lo iba analizando, yo decía, claro, es que lo bueno de haberme criado, o sea, lo bueno de venir de Senegal, pero haberme criado aquí en España, pero bueno, mi madre también conserva muchas tradiciones de Senegal, es como que puedes ver como las dos culturas desde arriba y puedes entender cuáles son los problemas de comunicación, cuáles son los sesgos de cada una, etcétera, etcétera. Y lo que tú observas es que las fiestas en la cultura senegalesa, todo el mundo baila, todo el rato. O sea, la gente no está sentada en sillas. En cambio, aquí la mayoría de las celebraciones, sí la gente está sentada en silla. Entonces, claro, si tú desde pequeño ves que todo el mundo baila, al final tú de una manera u otra acabas bailando porque es parte del lenguaje. Claro. Si tú desde pequeño ves que todo el mundo está sentado en una silla y el que baila o la que baila es como el extravagante, pues tú a no ser que tengas una tendencia hacia esa individualidad, lo que vas a decir es, no, yo quiero obviamente pertenecer al grupo, así que no voy a bailar. Y eso hace que, pues, 30 años después, pues, seas un medio palo, ¿sabes? Y otra persona sea que parezca que fluye. Tal cual, tal cual. ¿Te hacen muchos halagos racistas? Sí. Muchos. Sí, muchos. A mí hay una que me gusta él. Eres muy guapo para ser negro. Ya, tío. Tío. Yo creo que es el equivalente a estás muy bien para la edad que tienes. En las mujeres. Creo que es lo mismo. Sí, ¿verdad que creo sí? Que es equivalente. O sea, yo para mí es como... No, a mí uno de los más equivalentes con respecto a eso es el... ¿sabes? Me gusta... Cuando se lo dices a una chica, ¿no? Me gusta tu rollo porque es que eres como un tío, ¿sabes? O sea, no eres como una mujer. Una mujer. ¿Sabes? Eres como... ¿sabes? Y es como que... ¿Qué te pasa? ¿Sabes? ¿Qué te pasa? Pues es muy, bueno, ya te digo, de halago de ese estilo, muchísimo. ¡Qué bien hablas! Ya, joder. Soy de aquí, gracias. Claro. Hablas como muy bien, ¿eh? Hablas como muy bien. Gracias. ¿Y la gente luego se disculpa, se da cuenta? Es que el proceso... Es que el proceso de las disculpas, cuando tú haces algún acto, en este caso si hablamos de racismo, aunque ya te digo, se acerca mucho a otras realidades, otros colectivos, ¿no? Pero cuando hablas de racismo, el proceso de disculpa viene dado del siguiente modo, ¿no? Yo una vez estoy de fiesta y estoy con mis amigos y estaba la novia de un amigo. Y salimos del sitio y estamos ahí tomando el aire y de repente dice ella, oye, el ambiente puede ser una cosa, ya borracha. Te voy a decir una cosa y digo, sí, me dice, tío, tú eres un negro que me cae bien. Y yo, ¿cómo? Digo, o sea, no entiendo. La conexión. Dice, digo, y el resto, es que a mí los negros normalmente no me suelen gustar. Pero tú eres un negro guay. Y yo, madre de Dios. Vale, ok. Entonces, claro, yo hablo con mi amigo y le digo, mira, tío, ha pasado esto. Digo, tengo que hablar con tu novia en algún momento. Claro. Digo, y me dice, venga, vale, sí, cuando tú quieras. Pero es que ahí es cuando tú entonces te planteas el proceso, porque es que la dinámica es esta, ¿vale? Que lo que va a pasar y lo que pasó es, yo quedo con esta persona y le digo, mira, esto ha pasado. Y esta persona lo primero que te va a decir es que eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Y vale, es cuando ya le dicen no, porque tal, y ya las pruebas son evidentes, lo siguiente que te dice es que lo has entendido mal. Ya. ¿Sabes? Vale, lo has entendido mal. Cuando ya asume que no lo has entendido mal, el siguiente punto es, pero, o sea,
tiene que haber una explicación porque yo, y aquí inserte, tengo amigos negros, apadrinado a gente, me gusta Beyoncé, ¿sabes? Etcétera, Dios. etcétera. Y al final, cuando ya después de todo ese proceso, el siguiente es... soy una persona horrible, Dios mío, no sé qué. Y entonces al final acabo yo diciéndole, no, pero no te preocupes, tranquila, no, ya, todo bien, no está... Y al final soy yo el que la acaba disculpando a ella. Y es como que, ¿cuándo ha pasado esto? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué qué? he llegado aquí? Y no has llegado a decir un día, "Buah, es que no digo nada porque no me apetece estar en... Sí, es que hay muchas veces que haces tú. ¿Para qué? Da igual, déjalo. Ya sé, digo, ya hago yo este proceso mental. Y digo, venga, vale, no pasa nada, no te preocupes, ¿sabes? Y es verdad que, pues eso, que al final hay un momento donde tú, incluso para decirlo, tienes como que... Sí, tío. Tienes que prepararte. Tiene que costar. ¿Y cuándo empezaste a sufrir racismo o a ser consciente del racismo? Yo creo que desde que naces. Sí, tío, desde que naces. O sea, a sufrirlo desde que naces. A ser consciente es otro punto, ¿no? Porque vamos a darnos cuenta de que ser negro no existe. Igual que ser blanco, no existe, o sea, no es, o sea, sí, si hablamos desde una perspectiva biológica, de una perspectiva de la melanina y de tal, pues sí, hay cosas que nos diferencian a nivel de cuerpo, pues sí, por supuesto, pero realmente, más allá de las diferencias biológicas, lo que tú percibes cuando ves a una persona que es negra, de base, tiene mucho que ver con construcciones narrativas y con construcciones sociológicas. Entonces, tú no eres negro porque seas negro, eres negro porque la sociedad te percibe como si fueras negro. Claro. Realmente, pues, las personas negras que nunca han tenido que imagínate que nunca hayas tenido ningún contacto con ninguna persona blanca y no sabes ni que existen las personas blancas, no, esa persona negra no es negra, es No y se ya. percibe como claro. Claro, es simplemente. Es en el momento en el que entra esa percepción, ¿no? Hay otra mirada. Claro, hay otra mirada. Entonces la mirada obviamente te afecta desde pequeño, desde el momento en el que la gente, pues eso, ¿no? Dice, ay, es que lo apadrinaba. ¿Sabes? Tú al principio cuando sobre todo si te creas aquí, tú, yo te digo, no sabes que eres negro. Simplemente, es más, a mí me encanta una anécdota que tengo con un amigo de la infancia, con Juanito, en el que tendríamos como unos 5 o 6 años, y a mí se me ocurrió la idea de ponernos la misma ropa, y Juanito es blanco, ¿vale? Y ponernos frente a mi madre y preguntarle quién es tu hijo, ¿sabes? Realmente, porque era como de, adivínalo, Me encanta. ¿sabes? Porque era como de, si nos vestimos igual, no lo van a saber. No van a poder darse No van a poder, efectivamente, ¿no? La inocencia de los niños. Claro, y entonces es verdad que pues eso tú lo percibes así hasta que hasta que hay un momento donde los niños empiezan a preguntarte cosas que a lo mejor son tus compañeros desde que estabas en parvulario y nunca esa pregunta, y es como de, ¿tú viniste en patera? Y yo, ¿qué es una patera? Claro. Y ellos, no lo sé, ¿sabes? Lo he escuchado. Lo he escuchado, pero dicen que los negros venís en patera. Hostia. Y yo, yo soy negro entonces. Y entonces voy a mi madre a preguntarle, oye mamá, ¿nosotros somos negros? Y mi madre, bueno, se acercó a la conversación. Claro. ¿Sabes? Y a partir de ahí es cuando, primero, tú lo percibes como, vaya, vale, tengo una particularidad. Pero el problema viene cuando eres consciente de que esa particularidad tiene una visión negativa. Claro. Y ahí es cuando ya pues tú vas creciendo y ya dependiendo en general pues vas teniendo tus conflictos identitarios porque claro, tú quieres pertenecer al grupo, pero claramente no perteneces al grupo y encima además tu ser por alguna razón es lo peor del mundo, entonces intentas como vale, si yo tenía el pelo afro voy a intentar a ver si me lo puedo alisar, ¿sabes? Para encajar. Claro, para encajar. Si mi madre me compraba me traía algo de Senegal, yo nunca me lo ponía, ¿sabes? Porque no quiero que la gente piense además que soy, pues eso. Hay una parte que hablabas que me parece, me hizo un clic por dentro y me rompí un poco cuando decías, con 12 años me pararon por primera vez y es cuando sentí que la policía, yo pensaba que defendía de los malos y ahora es como me di cuenta de que los defienden a los demás de mí. Claro, sí. Heavy.
Claro, sí, porque al final son todo ese tipo de situaciones las que te ocurren. Mira, hay muchas veces que la gente, a lo mejor cuando alguien suelta algún comentario o tal, ¿no? Me dice, no, tío, me encanta la frase de, sois vosotros como negros. Claro. Vale, porque a mí... Colectivo. Como colectivo. A mí siempre me hablan en plural, ¿sabes? Entonces, da igual, aunque esté yo solo. Sois vosotros los primeros que marcáis la diferencia, los primeros que estáis haciendo, o sea, trataros de marcarnos que sois negros, no sé qué. Y yo, tío, es como que bueno, lo que he dicho un poco antes, ¿no? Tú no eres consciente de la diferencia. La diferencia te va golpeando en la cara todo el tiempo. Entonces, hay un momento donde tú dices, hostia, van pasando situaciones, en este caso como la de la primera vez que me pararon, pues es eso, es como de, no es que yo, a mí me dé miedo a la policía, si yo pensaba que la policía era como de puta madre, ¿sabes? Como colegas. Como colegas. Y claro, de repente me paran, y yo no entiendo por qué. Y claro, hay un momento donde digo, hostia, claro. O sea, es que soy yo el delincuente, ¿sabes? ¿Cuántas veces te han parado aproximadamente? Yo te lo conté una vez y hubo mucho revuelo porque la gente no me creía, ¿sabes? Pero cerca de 200 veces. Y claro, la gente dice, eso es imposible. Tengo 35 años. La primera vez que me pararon tenía 12 años. Claro. Tenía 12 años. Entonces, Sí. tú solo tienes que contar a la que te paren, no sé, tío, 20 veces al año. Es que, y me estoy quedando corto. La superas. ¿Sabes? Sí. Realmente, porque hay un punto, en ese punto de la adolescencia, donde te paran muchísimo. Claro. Muchísimo, todo el tiempo, todo el rato. Y entonces hay gente que coge y te dice cosas, o sea, pone comentarios como de, bueno, a mí también me han parado. ¿Sabes? Me encanta. A mí también me encanta como que tengan esta voz. A mí también me han parado. Y claro, esto para mí como tiene muchos análisis, ¿no? O sea, primero, puedes analizarlo desde el lado de, vale, a mí también me han parado. Imagino que la razón por la que esta persona lo dice es para decir, no solo te paran por ser negro, ¿vale? A mí, como soy persona blanca, también me han parado, vale. Y entonces, yo aquí me paro a analizar. Bien, uno, vale, te han parado. ¿Cómo te sentías cuando te paraban? Vale, ¿te gusta esa sensación? No, entonces, ¿por qué estás haciendo una competición de esa sensación? Claro. Pero ni siquiera te paras a pensar eso. Vale, cuando encima es completamente injusto, ¿cómo te sentías? Vale, ¿entiendes que si te paran 200 veces de manera injusta, acabes con un resquemor y dolido de alguna forma? Por supuesto, vale. Y a ti te han parado cuando alguno dice, no, a mí me han parado porque yo estoy tatuado y a la gente tatuada nos criminalizan. Vale. O yo iba en chándal y me han parado. O yo iba con mi SEAT Ibiza y me han parado. Y digo, vale. Digo, pero fíjate que es una mierda todas esas situaciones porque me están basadas en prejuicios. Claro. Pero tú el SEAT Ibiza lo puedes dejar aparcado. Tú el tatuaje te lo puedes cambiar. Tú el chándal te lo puedes quitar. Pero es que yo he nacido así. ¿Qué hago? ¿Sabes? No hay más. Entonces, es la criminalización del ser. Realmente. Claro, y entonces eso es lo que mucha gente no entiende. Y porque al final, aquí hay un punto, que aquí ya interseccionan como muchísimas más cosas, del creer que porque tú hables de algo que te duele, te estás victimizando. Y realmente estás sanando, estás abriendo y estás compartiendo. Y estás dando voz, que hace mucha falta, mucha falta. Para mí, cuanto más se hable de esto, más se va a poder frenar este dolor cuanto antes para otras nuevas generaciones y que digan, tengo referentes de gente que no solamente es un inmigrante, por ejemplo, una serie, sino que es un cómico que está aquí, que viene del buen rollo, que no es desde la pena, como muchas veces nos venden la imagen de... O sea, para mí es súper importante. De hecho, algo que creo que es vital en toda la vida, pero en la adolescencia aún más, es el sentido de pertenencia. Es vital, y cuando alguien se siente solo, ya sea por racismo o por bullying, tiende, digamos, a rechazar eso que le produce el objeto de burla. Claro. Ya sea el pelo, las gafas, tal, pero es que en vuestro caso es la piel. Y tú comentaste una vez que usaste hasta una crema como que emblanquecía. Sí, claro, porque es verdad que hay una crema, existe, ¿vale? No sabía. Sí. O sea, al igual que los blancos intentan ponerse morenos, los negros intentan también ponerse blancos. ¿Sabes? Es una cosa que está ahí, ¿no? Estamos mal. Estamos mal. Entonces hay una crema que lo que hace, no sé qué tiene exactamente esa crema, pero como que te va eliminando capas de color hasta que puedes llegar
O sea, yo cuento, mira, hubo una prima de mi madre. Mi madre tenía una peluquería ahí en Algeciras, hacía trenzas y tal. Y entonces todos los veranos se venía su prima, mi tía, a mi casa a hacer el verano y a pasar la temporada y a trabajar allí. Vale. Y un verano era negra y el otro verano era blanca. ¿En serio? Y no sé, nunca se me va a olvidar el día que ella llegó como a las 7 de la mañana, llaman al timbre, yo me levanto, abro la puerta, veo a mi tía. ¿Quién es? Y yo, ¿quién eres? Ay, soy tu tía y yo, ¿qué? ¡Ostras! Y yo me acuerdo de claro, pues pasa y tal, y estamos desayunando todos con mis hermanos, y en mi casa, tío, pues obviamente, pues imagínate cómo soy yo, pues somos todos muy bromistas todo el rato. Entonces, todos mis hermanos y yo estamos intentando no tocar este tema, ¿sabes? Pero era como de, bueno, ¿me pasas es la leche? Mi hermano, ¿qué leche? Digo, ¿sabes de qué leche te estoy hablando? Pero era muy fuerte porque se le veían las venas. Se le veían las venas. Y yo era como que estoy viendo su vena azul. Se la estoy viendo. Y el año pasado era negra. Pero ¿y no es peligroso para la Es muy piel? peligroso. Eso te quema. Y además porque te quita la protección. Y entonces es muy fácil acabar pillando un cáncer de piel. O sea, eso es así. Pero claro, el punto de eso es que aquí... Ahí va. Uy, perdón. Aquí entra la construcción que tenemos sobre los cánones de belleza. Ya. Entonces, los cánones de belleza afectan, al final somos una sociedad globalizada, entonces afectan a todo el mundo. Y hay un canon de belleza, si estamos hablando de una mujer, hay un canon de belleza que, aunque a ti no te guste ese tipo de cuerpo o de forma, da igual, es el canon de belleza. El canon de belleza es mujer alta, rubia, con ojos azules. Ese es el canon de belleza como el top, la cima. Y ahí están los arquetipos, ¿no? Que salen desde pues, Marilyn Monroe, pues en este caso, por ejemplo, Esther Expósito, Sydney Sweeney. O sea, si te das cuenta, si tú te fijas, es como ese canon. Vale. Entonces, a partir de ese canon, vamos bajando. Vamos bajando. Y lo peor es que esos cánones no entienden de etnias ni de razas. O sea, es el mismo canon para todo el mundo. Por lo tanto, si tú observas, incluso dentro de las comunidades negras, las artistas, mujeres que lo petan en pop son mujeres negras light skin, que son claras. Siempre. Beyoncé, Rihanna, Tyla, etcétera, etcétera. O sea, siempre son claras porque es lo más llama. Son claras con facciones muy caucásicas. ¿Sabes? Beyoncé, por ejemplo, se operó para afinarse la nariz directamente y eso la hace más bella porque se acerca más al canon de belleza realmente. Entonces, cuando tú, en cambio, si haces rap, las raperas en general, porque hay de todo, pero las raperas en general son más oscuras. Porque es como que, vale, eso sí está dentro del canon del barrio, de salvaje. Porque es lo que pega, por así decirlo. Exactamente, sí. es lo que pega. Entonces, es verdad que al final eso te tiene que atravesar de alguna forma. Y entonces, si eres uno, pues si me atraviesa a mí como hombre, pues imagínate a una mujer que que ese canon de belleza está sobre el foco. Es que es violencia estética. Claro, absolutamente. Es muy heavy. Entonces, es verdad que, por ejemplo, a mi hermana, que es dark skin, que es negra, tiene mi mismo tono de piel, un chico negro le dijo, si fueras más clara, serías ya un pibón. Es que porque abren la boca Ya, algunas tío. personas. O sea, quiero decir, vete, o sea, fuera, no sé, ¿qué haces? Es que hace falta muchos referentes para que también una chica diga, jo, pues esta chica es un pibón y es negra y es estupenda. Efectivamente. Pero, por ejemplo, cuando tú eras pequeño decías, tengo referentes suficientes en televisión, en cine, alguien que me represente. Sí, o sea, tenías referentes norteamericanos, referentes norteamericanos, porque aquí es verdad que, por ejemplo, estaba el Johan Walsh, que era el de música así, creo, estaba también Lucrecia, en la 2, El de Disney, pues... el de Disney, Jimmy Castro, Sí, es verdad. que iba a verle hoy al teatro además, que estaba en Telecinco, pero claro, eso eran... Habría alguno más, pero ya está, eso eran más o menos los referentes que tenías y eran todo muy
como muy salteados, ¿no? Pero entonces tenías que tirar de referentes norteamericanos. ¿Y qué pasa con eso? Que bueno, que te sirve, obviamente al menos, pero la idiosincrasia norteamericana es muy diferente a la idiosincrasia española, Claro. ¿sabes? Y entonces pues acabas con esa disonancia cognitiva de que tú asumes que un negro americano es guay, pero un negro africano no. Claro, y además entiendo que también lo ves como demasiado lejano a Claro. ti. Es como, es menos accesible. Sí, pero sobre todo porque... Pero eso no te das cuenta al principio, pero porque empiezas como... Te das cuenta mucho más tarde. Cuando muchas de las cosas que haces son cosas de afroamericanos desde la perspectiva de la ficción. O sea, entonces te has creado como una especie de personalidad que realmente ni siquiera tiene un sentido, Ya. de verdad, sobre todo cuando intentas aplicarla aquí. Incluso la forma en la que hablan los... O sea, porque es verdad que los afroamericanos tienen un argot y una jerga y un tono, ¿no? Vale, entonces claro, cuando lo traían aquí, en las películas o las series, los dobladores españoles intentaban traerlo y era como de, ¿qué pasa, negro? ¿Cómo estamos, tío? Entonces, incluso cuando tú hablas así, estás poniendo la voz de un doblador blanco español, Claro. que es como ve a la jerga afroamericana y tú estás, ¿sabes? Es, ¿Cómo os vemos? Es que y tú lo interiorizas. Entonces, claro, cuando tú vas creciendo y vas diciendo, pero ¿esto qué es? Yo no ¿sabes? hablo así, ¿eh? Yo no hablo así, tío, no conozco a nadie que hable así realmente. ahora tengo una pequeña sorpresa para ti, porque Ok. mi hermana es profe infantil. Ok, vale. Y el otro día fui a su colegio, Guay. tengo que decirlo si no me matan, Real Armada de Moratalaz, un barrio de Madrid, y fui a hacer una especie como de experimento con niños, suena un poco mal, un experimento bonito. Les dije unos refranes racistas, te completaban ellos el final. Vale. Y vas a ver cómo los niños son lo mejor del mundo y los amo. Vamos con el primero. Cuando alguien trabaja mucho, decimos trabaja como un... Champion. Mayor. Una peluquería. Una policía. Piloto. Artista. Como los papás. Como una médica. Profe. Para ganar dinero. Para ganar dinero. Es que nadie se le ocurre decir trabajas como un negro. Nadie. No. Nadie. No, porque es que es lo que me va a decir una y otra vez. Es que que el ser humano tenga prejuicios como de manera natural, es verdad, tenemos prejuicios, sí, y es una forma de que nuestro cerebro analiza rápido las situaciones. Pero el convertir ese prejuicio en tu juicio, eso sí es una cuestión social y creada realmente. Entonces, al igual que nadie nace racista, tío, ni nadie nace machista, ¿sabes? Lo que pasa es que te lo vas volviendo a medida que la sociedad lo vas mamando directamente. Te lo inculcan. Vamos con el segundo, que también es muy gracioso. ¿Lo oyes bien? Cuando Sí, estamos oye. enfadados, podemos decir, ¿me pones? Enfadado. Nervioso. De mala leche. Harto. Triste. Enfurecido. Asustado. Asustado y lo celebra. Es que de verdad, yo me los comía. Digo, me quiero llevar a todos a mi casa. Los rapto. Es que de verdad, pero es que es verdad, es que es una cosa que me parece... Mira, yo ayer estaba yo viendo un programa y estaba bastante, o sea, me empecé a cabrear yo solo, tío. Me empecé a cabrear yo solo y porque lo que me daba rabia del programa era un debate, y entonces pues estaban, pues había unos colaboradores que eran de izquierda y otros que eran de derechas, ¿no? Y están hablando sobre los disturbios de París, después de cuando ganó el Paris Saint-Germain y toda la historia, ¿no? Sí. Y entonces me cabreé por la pobreza del debate. O sea, a ver, porque yo se lo estaba contando a mi compañero de piso y me dice que eres un friki. Digo, ya, tío. Digo, a ver, básicamente había como dos posturas, ¿no? La parte, los que eran más conservadores estaban diciendo que los disturbios de París la culpa la tenían los inmigrantes, ¿vale? En resumen, la culpa la tenían los inmigrantes. Y la parte más progresista decía que la culpa la tiene el fútbol, porque el fútbol genera violencia.
Entonces, esos eran como los 2 puntos a tener en cuenta, ¿no? Y el más conservador dijo que lo que pasa es que la situación social de París es complicada por el tema de los guetos y que la policía no ni siquiera entra a los guetos, ¿no? Y la parte más progresista decía que no, que esto no tenía nada que ver y que era el tema del fútbol y la violencia. Ese era el punto. Y yo de repente estaba... Súper simplista. Ya, tío. Y yo lo estaba viendo y me estaba cabreando, tío, porque era como de... A ver, probablemente muchos de los que hicieron los disturbios tienen origen migrante, muy probablemente. Y la problemática de los guetos es una realidad, pero no te quedes en la problemática de los guetos, es cómo se crean los guetos, por qué hay inmigrantes en los guetos, de dónde, o sea, por qué el Estado y los gobiernos dejan que se creen guetos. ¿Qué es un gueto exactamente? ¿No? Y que al final estas personas, sin justificar a nadie, por supuesto, tiene mucho que ver con el hecho de ser invisibles en la sociedad y de repente poder ser visibles durante unas horas. El fútbol, para mí, desde mi perspectiva, es un deporte en el que la violencia está muy dentro porque se permite, porque está... Sí, porque no se sanciona realmente y se permite insultar y se permite tal. Pero desde mi perspectiva no creo que haya una relación con el fútbol por esas manifestaciones. Lo que pasa es que el fútbol tiene el poder de congregar a muchas personas. Eso sí, tiene el poder. Tiene ese poder. El fútbol para mí, o sea, yo además que lo he mamado mucho desde muy pequeña, soy muy futbolera. Yo creo que sí que se ha permitido mucho, sobre todo antes, esa violencia, pero no la incita. También tiene muchos valores. Exacto. De hecho, hace unos años yo como madridista, que cuando te vi en la serie fue como que se ponga la camiseta del Real Madrid, por favor, que se quite la del Barça. Yo viví el racismo de Vinicius. Yeah. Cuando en Mestalla le llamaron puto mono y puto negro. En 2023, o sea, ayer. Pero me alegré mucho de que justamente el año pasado fuera la primera condena por racismo, la primera condena penal. Exacto. 8 meses de cárcel. Y además Vinicius dijo, se lo dedico esta condena a todos los negros que sufrimos constantemente insultos solamente por nuestro color. Ya está. Literalmente. Es que es verdad. O sea, creo que para mí el punto es justamente ese, ¿no? El saber, yo es que esto en mi cabeza, yo que soy como muy visual y todo, para mí como que cuando tú estás hablando de un tema, estás en el suelo, pero es importante si vas a profundizar que abras la trampilla que hay, que va al sótano, que ahí es donde puedes profundizar. Pero si intentas profundizar, pero desde aquí todo el rato, es imposible que avances, ¿no? Entonces yo estaba escuchando los dos y yo estaba diciendo... Pero, o sea, estas personas, o sea, ¿por qué ninguno profundiza y va más allá realmente, ¿no? Entonces, con esto, ¿a dónde quiero llegar? Al punto de que muchas veces para mí es sorprendente que la gente no profundice más. O sea, yo no me considero una persona... bendecida ni tocada por tal. Soy una persona que simplemente se pregunta cosas y me gusta preguntarme cosas y averiguar, y hay cosas que tú te pones a investigar y de repente resulta que coinciden con tu pensamiento y hay cosas que investigas y haces tú, uy, estaba equivocado, ¿sabes? Y para mí eso es lo interesante que tiene el mundo, ¿no? Y creo que incluso volviendo con el tema de lo de Vinicius, el tema de Vinicius es una cosa que a mí o sea, es la manera más obvia en la que se ve cómo todo es justificable realmente. Y me hace mucha gracia el que la gente no llegue a un punto tan obvio como es. Si yo como Lamine me cojo esta botella de agua y voy por el Gran Vía y empiezo a lanzarle la botella de agua a la gente a la cabeza y se lo doy a 4 hasta que me detienen, habrá probablemente un artículo en el que diga cuáles son los problemas de la delincuencia y la inmigración. Ese es el artículo. No va a haber un artículo sobre mi salud mental. No. No importa, porque tú perteneces a... O sea, me encanta este término porque yo creo que la gente que piensa eso cree que los negros como que tenemos como un cerebro colmena, ¿sabes? En el que estamos todos conectados y como hay que destruir Occidente, ¿sabes? Realmente. Entonces, es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no?
Vale, y es una cosa como que tienen súper clara. No, porque es que pagan, y además la respuesta es que, bueno, pagan justos por pecadores. Pagan justos por pecadores, esa es la respuesta. Digo, vale, venga, te lo voy a comprar. Pero siguiendo la misma lógica, si 10.000 personas gritan mono de mierda, negro de mierda a una persona, porque son 10.000 personas locas, individuales. No corresponde un colectivo. Ya. O sea, yo solo sí soy un colectivo. Pero 10.000 personas no. No. Es verdad que en Mestalla, que fueron 4 de ellos, yo quiero pensar que no es la afición de Valencia, que eran 4 No, claro. menos ahí. Pero yo como madridista, y también tengo que decirlo, hace muchos años, yo llevo yendo al campo bastante, me acuerdo también insultar a Samuel Eto'o, lo escuchaba en el Bernabéu más de una vez. ¿Y por qué? Si es que además también jugábamos con Sidorf y con muchos más que dices, no tiene ningún tipo de sentido. Pero el odio lo sacamos con lo primero que se les ocurre y es muy cruel y es muy dañino. Sí, completamente. Y es que, para mí, ya te digo, no es una... Pero porque lo que hay que entender es que no es una cuestión de la afición de Valencia o de la afición madridista o del Barcelona. Es una cosa que es que tú antes que aficionado eres un ser humano Claro. que ha mamado narrativas racistas desde pequeño. Y cuando creemos que esto solo nos pasa cuando estamos en el campo, es mentira, porque la lógica, nuestro cerebro no está compartimentado como si fueran cajas. Aquí todo está interconectado. Lo que a ti te hace sacar eso, primero eso tiene que estar dentro para Claro. sacarlo. Pero lo que te hace sacarlo es una situación de estrés, una situación de con mucha adrenalina, que hace que automáticamente tú cojas por ahí y es como de ¡pum! Lo lanzo, lo vomito por ahí. Y tú dices, no, solo hago en el campo. Y no es verdad, porque si yo voy conduciendo con el coche y yo tengo un accidente con esa misma persona, en cuanto yo salga del coche y esa persona me vea, va a decirme exactamente lo mismo que le decía a Vinicius, o que le decía a Eto'o, o que le dicen a Lamine Yamal, lo mismo, porque es la misma lógica la que está dentro, no es el campo, eres tú. Claro. Es la misma ilógica. Efectivamente, la misma lógica. Tal exacto. cual, tal cual. Vamos a retomar a estos niños que molan mucho. Te pongo ya, queda nada más que dos. Sí. Hay mucho follón o mucho alboroto en clase, ¿qué podemos decir? Es una merienda de... Chuche, comida sana, cumpleaños, de vegetales y frutas y chuches y de todo, de magdalenas de crema, de colores con chispita de estrellita y unos caramelos, chuche de forma de caca. Una merienda, para ellos es eso, pues tal cual. Son muy guays. Son muy guays, Son tío. muy, muy guays. Y ahora te voy a poner mi favorito porque yo también decía, a ver, son tan pequeños que a lo mejor nunca han escuchado, se ha dicho racista, tampoco quiero presuponer ya por eso que no lo sean. Efectivamente. Digo, pues voy a hacer algo diferente. Y les puse 2 fotos de una niña y de un niño negro a ver qué decían de ellos. Este vídeo para mí es lo mejor. Estas fotos. Un niño feliz y un árbol detrás. Yo una pajarita. Una cabeza. Y una niña feliz con unas caritas en las mejillas con el pelo rizado. Guapa. ¿Y os gustaría que fueran estos niños vuestros amigos en clase? Sí, ¿Y por qué? tienen pinta buena. Porque sonríen. Porque son guapos. Así nos hacemos más amigos. Porque jugamos juntos, jugamos al pía pía. Y jugamos Si por ejemplo viene un niño nuevo aquí y ustedes no queréis jugar porque es diferente, ¿qué hacemos? Venderlos. Decírselo a la profe y que se enfade ella y que hable con los niños que no quieren jugar con ellos porque son diferentes. Porque todos somos diferentes. No tenemos la misma piel, no tenemos la misma ropa. No tenemos el mismo pelo, no tenemos los mismos ojos. Claro, es que todos somos diferentes, ¿a que sí? Oye, que yo soy diferente de Jimena. Yo soy diferente a Nico. Ok, y entonces cuando llega un niño a clase y es un poco diferente, o creemos que es un poco diferente, ¿qué hacemos? Decirle hola. Decirle que está guapo. Le decimos la bienvenida y nuestro nombre. Les hacemos amigos de ellos para siempre en todo el mundo. Pues tal cual, para siempre en todo el mundo. Nos hacemos amigos de ellos. Qué guay, qué bonito. Pues muy Es que es verdad, es que es así, tío. Es que es así.
Si es que es cuando, a medida que nos vamos haciendo mayores, cuando empiezan las movidas. Yo me imaginaba, cuando salí de clase, le dije a una profesora que me encontré, digo, jo, han sido súper majos, digo, me imaginaba que iban a ser así, pero no tanto. Y me dice, esto con niños de 6 años. Dice, vete a sexto de primaria. Completamente diferente habría sido. Digo, jo, es que si estos son 11, 12 años, tampoco es mucho más. Pero la culpa es de los adultos, de lo que les metemos en la cabeza. Claro, hombre, al final es que es verdad, si es que tú lo vas mamando desde pequeño, es lo que dije en el show, ¿no? Cuando empieza con frases como de cómete toda la comidita que los niños de África no comen, y de repente, de una manera, aunque sea con toda la buena intención del mundo, tú estableces una diferencia en la cabeza de ese niño, de los niños y los niños de África. Existen 2 tipos de niños. Entonces, obviamente, si los niños de África no comen, es porque, ay, qué pena a los niños de África, por lo tanto, ay, siempre es como, o los voy a tratar con condescendencia, o ¿por qué no comen? Porque son pobres. A mí me han dicho que los pobres, la pobreza es lo peor que hay, lo que hace que el país se vaya a tomar por culo. Entonces, si hay más pobres, o sea, hay que evitar que vengan. Y son eso, tú que vas construyendo desde pequeño, hasta que llega un momento en el que tú obviamente pues ya asocias, como asocias la pobreza a todos los problemas del país, o sea, no que sea una consecuencia de, sino que los problemas del país es que haya pobres. Y como los negros africanos son pobres, lo suyo es que ellos no vengan aquí y así es como se va estableciendo todo ese tipo de pensamientos. Es como la base de todo, al final. Por eso me acordé de un mensaje que tú dijiste que me pareció muy bueno cuando recibiste el premio Mejor Persona del Año en los premios ODA. ¿Lo puedes repetir? ¿Qué le dirías tú a tu Lamin de 13 años? Tío, sí. Bueno, creo que lo que dije en aquel momento... Y se aguanta. Fue que se aguanta. Sí, aguanta porque al final es verdad que por la época por la que estarás pasando es una época complicada, pero pasará y que llegará un momento en que estés en una sala donde te des cuenta que ser diferente es la norma. Claro. Y que también qué bueno ser diferente. Cuando uno crece, cuando eres pequeño es como estar friki raro, pero luego cuando eres mayor te gusta rodearte de la gente que es diferente porque es la que te aporta de verdad, la que te nutre, la que te llena. Claro. No, y además que es totalmente así. Yo creo que es como... es que los niños lo han dicho muy bien. Es que desde la perspectiva del otro todo el mundo es diferente. Siempre es diferente. Nadie es igual a ti, aunque tengas un hermano o una hermana gemela, ¿sabes? La gente siempre es diferente a ti y es maravilloso porque esa diferencia es lo que al final hace que tú puedas observar el mundo desde todas las perspectivas, el máximo número de perspectivas posibles. Y eso te hace poder conectar a su vez con muchísima más gente. El ser al final, el ser un clon uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, eso sí que es lo antinatural, realmente, porque la naturaleza no es así. Entonces, el hecho de que tú te estandarices hasta tal punto de que no haya ni una diferencia entre uno y otro, eso significa que has reprimido toda tu individualidad en pos de encajar en el grupo. Bueno, pues te agradezco de corazón todo lo que has dicho, porque mi leitmotiv es la prevención del suicidio y bueno, está demostrado que el racismo es uno de los detonantes que puede llevar a este triste desenlace. De hecho, en mi novela uno de los personajes, Samir, pues lo sufre mucho y también llega a un intento, en parte por todo el acoso que recibe en el instituto y demás. Y creo que es muy importante darle visibilidad para que la gente entienda un poquito el dolor que están causando, porque creo que si dejamos de ser inmunes al dolor ajeno es mucho más fácil que esto poco a poco empiece a frenarse. Sí, no, y porque sobre todo es que mira, hay durante un tiempo, lo que pasa es que ya no lo hace, que me parece una pena, la pregunta de Broncano de que eres más racista o más machista. A mí esa pregunta me encantaba, tío, me encantaba porque te ponía a tener que reflexionar sobre eso, ¿sabes? Lo que pasa es que después creo que vino Paz Vega y dijo que era una pregunta como que era una pregunta que ya presuponía muchas cosas y que no debía hacerse, la dejaron de hacer y yo pensando, digo, bueno, a lo mejor, o sea, quiero decir, es la opinión de Paz Vega, que yo a tope con Paz Vega, ¿sabes? Pero que no va a misa. Pero que no va a misa, ¿no? Pero bueno, al final se dejó de hacer. Pero si tú observas, todo el mundo decía
que si tuviera que elegir una era más machista. Todo el mundo. Porque la gente tiene tan poca conciencia de lo que es el racismo, Claro. que es como decir, no, prefiero que me llamen machista a que me llamen racista. Porque hemos sido mucho más educados para saber que somos Exactamente. machistas desde de cuna. Exactamente, es que esa es la razón. Mira, a mí, en el caso de mi prima estaba en la universidad, estudiaba Derecho en la Universidad de Sevilla. Y de repente yo me entero por mi hermana de que, porque mi prima no me lo dijo, me entero por mi hermana de que la habían metido en un chat de la clase. Y durante los 5 minutos que estuvo en ese chat, no paraban de enviarle stickers nazis, stickers de Franco, diciendo negra de mierda, bla, bla, bla. Total. Esto me lo cuenta mi hermana. Claro, yo hablo con mi prima, ella me lo cuenta y hablan digo, escríbeles a la Universidad de Sevilla, a la facultad, y cuéntales la historia. Vale. Se lo envía y la facultad le envía una movida de protocolo contra el bullying, pero enlace genérico, ¿sabes? Joder. Y claro, nos metemos en ese protocolo y era como de, no había ninguna especificación de tal. Entonces le volvemos a escribir y le digo, oye, pues nos gustaría hablar con alguien, no un de esto automático, Claro. un enlace. No nos contestan. Y entonces yo hago lo que a mí no me gusta hacer y es, vale, pues voy a utilizar yo mi influencia y a ver qué pasa. Bueno, pues yo hice un vídeo hablando sobre esto. Ese vídeo se hizo viral y de repente me escribe a la Universidad de Sevilla. Vaya. ¿Sabes? Ya. Y, oye, la mía, hemos visto lo que ha pasado con tu prima, vamos a ver qué podemos hacer, no sé qué. Y entonces de repente ya se puso a hablar el vicerrectorado, no sé qué. Total, esto llevó a que fuera la prensa y bueno, al final creo que no sé si les condenaron o no, porque al final creo que la cosa se quedó como muy, muy sin más, ¿no? Pero, tío, lo que tú ves es que cuando hay racismo, los centros educativos no entran. Se lavan las manos. Se lavan las manos, pero en muchísimos casos. Porque no, mi centro no es racista. Claro. En mi centro no es racista. No, bueno, es que a saber cómo son ellos. Para limpiar su imagen. Para limpiar su imagen, ¿sabes? Y es una cosa que es horrible. Es horrible. Con otros protocolos vamos para adelante. Pero, entonces, ¿qué tiene que decir? Pero vamos a ver. Esta persona está sufriendo racismo y le está afectando a la salud mental. Ah, vale, si le está afectando, vale, venga, entonces sí. Pero entonces es una cosa de salud mental, no tiene nada que ver con Claro, guapos de racismo. Efectivamente. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que te encuentras ante situaciones en las que está tan normalizado que parece que tú cuando lo denuncias, la gente te mira como si tú estuvieras loco directamente, y porque encima además los profesores mismos y muchos docentes, bueno, muchos tampoco, pero hay docentes que son los mismos que perpetúan ese racismo, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo la expresión, ¿qué pasa? ¿Que soy yo negro? Que esa expresión significa... No la he escuchado nunca. Yo no la había escuchado nunca hasta que lo dijo mi profesora de biología. Profesora de biología en tercero de la ESO. Que es la expresión... ¿qué pasa? ¿No me hacéis caso? ¿Soy invisible? Joder. Y dijo ella, ¿qué pasa? ¿Que soy negra? Despectivo a tope. Y entonces, que claro, yo de repente escucho eso y me quedo como diciendo, ¿cómo? Y claro, para mí, yo era, ¿qué significa? O sea, ¿qué? Cortocircuito. Claro. Tal, directamente. No entiendo esa expresión. Entonces, claro, me miró a mí y dijo, ay, la mine, bueno, Es una expresión. Es una expresión, ¿vale? Y yo, Importante. bueno, pues tengo 15 años, pues ¿qué hago? Pues vale, si mi profesor está diciendo eso, Claro. pues vale, pero tú después te vas a casa como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué ¿sabes? carajo es esto? Es que también ahí entramos en lo que me contaba de tu prima, racismo más clasismo. Hombre, claro. Si ya soy la mintior y ya salgo en prensa y te lo muevo, ya vamos a rebajar 2 tonos y qué hacemos, cómo lo podemos mover, cómo te puedo ayudar. Pero si no, también ves mucho clasismo dentro del racismo. Sí, obviamente lo hay. Lo hay porque por ejemplo, mira, una vez iba yo de camino a Radio Nacional, al programa, y yo iba con un conductor de Uber que era colombiano y el tío me seguía y toda la historia. Entonces estábamos hablando, él decía que le parecía exagerado lo que yo decía, ¿vale? Y entonces estábamos como debatiendo sobre eso por el camino. Y entonces de repente encontré a la Guardia Civil
Y obviamente Oh, sorpresa. nos toca el control aleatorio. Nos paran y yo llegaba muy justo y entraba en directo. Entonces, yo estaba como diciendo, bueno, pues espero, era un control antidrogas, no sé qué, a las 4 de la tarde, que yo decía, joder. Y en un momento dado se acerca otra vez el guardia civil y digo, perdona, y me dice, sí. Y digo, a ver, es que necesito saber cuánto vamos a tardar porque tengo que avisar, porque tengo que entrar a la radio. Ah, ¿trabajas en la radio? Sí. Ah, vale, un momento. Se va, igualmente me dice, os podéis ir. Claro. Y mira, me dio una rabia, tío. Porque es como, ¿qué pasa? Que si trabajo en Mercadona, ya mi tiempo no importa. Claro. O sea, ¿qué es esto? Podrías haber esperado haberte perdido el directo y decir, bueno, pues no he podido ir. Claro, claro, efectivamente. O sea, no estás haciendo un control rutinario. Claro, pues házmelo. Porque, pues, házmelo. Claro. O no es un control rutinario aleatorio. Exacto. Realmente, pues es que ese es el problema que hay. Entonces, tratados. Claro. Y es como que... Pero yo con el tema del clasismo, para mí es muy importante el remarcar cuando la gente dice, no es racismo, es clasismo. No te confundas. Ambas cosas. Son ambas cosas. Y que tampoco te creas que es mejor. O sea, es que yo siempre digo que esta competición rara, ¿sabes? Para no hablar del tema. Porque si Lamine Yamal está en la calle con sus colegas en un parque, la policía les va a parar. Y después va a ver quién es Lamine Yamal. O sea que primero son tus rasgos lo que hacen que tu cuerpo sea criminalizado. Y después es tu estatus lo que hace que te descriminalices. Pero no es racismo, clasismo. No. Es que es racismo y después viene el clasismo directamente. Y es verdad como que, joder, a mí personalmente eso me jode mucho, tío. Me jode mucho el que yo tenga una posición privilegiada y eso hace que de repente me exima de X situaciones. O sea, me las como igual de primera, pero hace que me libre de ellas. Claro. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un hijo racializado, ¿qué es mejor? ¿Hablar con él temprano y decirle, te va a pasar esto, aunque en parte pierda su inocencia? ¿O decir, bueno, hasta que él no vea nada, me callo, que tampoco le quiero, digamos, adelantar lo que puede sufrir en un futuro? Yo creo que, desde mi perspectiva, creo que hay que hablar. Es que al final... claro, yo hablo de España, que es lo que conozco, ¿no? Uh-huh. Creo que aquí hay un punto, o sea, este país tiene un problema, bueno, no tiene muchos, pero uno en concreto, y es la pobreza del debate. La pobreza del debate que hace que nunca hablemos de las cosas. Nunca hablemos de las cosas. Entonces, si tú le hablas a tu hijo, a tu hija, sobre las cosas que va a vivir, ¡buah! Lo que estás haciendo es adoctrinándole, le estás, o sea, como que le estás metiendo ideas en la cabeza. Y creo, o sea, que hay como una cantidad de grises por medio, de forma a la que tú puedes hablar de esto mucho, o sea, de una manera... O sea, no hay que decirle, mira, te van a llegar y te van a parar una y otra vez y tal. No, porque tampoco es eso. Pero también tienes que enseñarle, al igual que tiene que cuidar las plantas y tiene que cuidar de los animales y o sea, si tu hijo o tu hija le da por pegar a los perros en la cara, tú le dirías, oye, mira, hay un problema. No, eso no se hace. Claro. O le estás adoctrinando, entonces. Es que la quiero volver ecologista, ¿sabes? No, simplemente le dirías, mira, esto no, porque te explico, ellos son también seres vivos y se sienten igual que tú, y etcétera, etcétera. Pues lo que en un momento dado es importante, cuando cada uno lo crea conveniente, decirle, mira, hay cosas en la sociedad que son así. ¿Vale? No deben ser así. Y la razón por la que son así, pues son esta y la otra. Dentro de la capacidad comprensiva de esa persona, ¿no? Del niño o de la niña. Y es importante que tenga herramientas, porque puede ser que si tú no le das esas herramientas, le pase y no te lo diga. Y piense que es algo que es suyo. Que es como su problema. Que es su problema, que se lo merece, que se lo ha buscado, ¿sabes? Claro. Y creo que para dar las herramientas hay que comunicar las cosas, hay que saber comunicar las cosas. Tu madre habló contigo, se sentó, te contó. Claro.
Claro, mi madre habló conmigo y me dijo, mira, Gamín, esto pasa, ocurre, esto así. Y es verdad que hay un momento de decir, ¿qué dices? ¿Y eso? Pues mira, pues desgraciadamente, hijo, el mundo es así y tal, pero bueno, eso no significa que sea una mierda ni tal, significa que cuando te ocurra esta situación ya sabes cómo enfrentarte a esta situación. Y eso es verdad que te va ayudando. ¿Y cómo pasaste esa charla con tu madre a decir, me subo a un escenario y hago activismo desde el humor? Pues, primero, porque ya te digo, es lo que te he dicho, en mi casa somos muy payasos, tío. En mi casa somos muy payasos y es que además ayer, y además que lo subí ayer, tío. Ayer mi hermano me pasó un vídeo en el que estaba haciendo un directo, o sea, estaba haciendo unas historias, cuando lo hacía hace muchos años, con mi hermana. Y hacía siempre encuestas, mi hermano siempre hacía encuestas, ¿no? Y entonces una encuesta era, ¿te arrepientes de haberte liado con alguien alguna vez? Y entonces mi hermana decía, no. Y acto seguido, porque había grabado la pantalla, aparecía un mensaje de mi madre que ponía, yo sí, con tu padre, ¿sabes? Tu madre es una jefa. Y tío, es que claro, somos así desde siempre, ¿sabes? Porque es que ella es muy así. Entonces, al final... Tu padre. Y que, te lo juro, me hace gracia cada vez que lo veo, que se me olvida, me encanta que se me olvide y volverlo a ver de nuevo. Y entonces, es verdad como que la forma en la que nosotros hemos encarado siempre las cosas, siempre desde una perspectiva muy humorística, pero siempre con mucho trasfondo, o sea, no banalizamos, sino que entendemos la situación, entendemos las lógicas, entendemos el proceso y una vez que ya hemos desgranado todo eso, lo volvemos a reconstruir y hacemos humor desde ello. Y esto lo hablo mucho con Asari, con mi compi del podcast. Yo entiendo que desde fuera se vea que yo hago humor antirracista, ¿vale? Lo entiendo, lo entiendo 100%. Pero claro, yo no hago humor antirracista, yo hago humor de mi vida. De tus vivencias. De mis vivencias. Y entiendo que si tú no vives esas vivencias, entiendo que tú entiendas que, incluso aunque seas también una persona negra, entiendo que tú lo ves porque alguien está hablando desde ti. Pero es como que... si una mujer hace humor, no tiene que hacer humor feminista 100%, no tiene que ser simplemente hablar de sus vivencias. Pero claro, en el momento en el que a ti te atraviesa estas realidades y tú eres consciente de esas realidades, obviamente, necesariamente tienes que hablar sobre ello, creo, al final. Entonces creo que es verdad que sí, que al final es humor antirracista porque al final el mensaje que te llevas... Que subyace, sí. Que el subyace es ese, realmente, de lo absurdo que es realmente, ¿no? Pero y al igual que, por ejemplo, cuando cuento lo de los incendios, claro, no es humor antirracista, es que soy muy negado, cocinando realmente. Te digo, tu madre te ha enseñado genial todo menos eso. Menos eso, esa parte no quemar cocinas, esa parte no estaba incluida. Parte no estaba incluida, pero para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, por ejemplo, si yo me pusiera como a analizar de una manera consciente lo de la razón que no sé cocinar, tiene mucho que ver con que soy un hombre. ¿Sabes? ¿Y eso sería humor feminista? Si lo llevara por ahí, pues sí, a lo mejor sí. Claro. O sea, entiendo lo que quiero decir. Son tus vivencias. Son mis vivencias, realmente. Pero tú siempre dices que son tus vivencias, pero todo es real, porque temas citas hablamos del amarre, que esa es heavy. Hablamos también de la de Kenia, que también tiene su aquel, y la de las pulgadas, que es mi favorita por el final. Me parece muy bueno. Ese sí que es final, sí que te llega a haber sido real. O sea, ojalá. ¿Puedes contar alguna de ellas? ¿De las que has nombrado? O la que tú quieras. Por ejemplo, la de Kenia, tío, es que la de Kenia es que me parece, es que todavía flipo con eso. Pues yo quedo con esta chica, pero claro, la manera en la que yo quedo con esta chica es porque tengo un amigo, Ezequiel. Gracias. Ezequiel, que me dijo, buah, tengo la novia de mi amiga le encantas. Y yo creo que pegáis mucho, no sé qué, tal. Y yo, venga, vale, venga, pues venga, vamos, nos vemos. Y entonces yo quedo con esta mujer y, tío, o sea, entiendo que tú estés nerviosa al principio. Es normal. Es una cita. Es una cita. ¿Sabes? Entiendo que busques elementos para empatizar. ¿Vale? Entiendo. Pero claro, si de repente
Porque claro, todo empezó en el momento en el que yo ya veía que las cosas no estaban fluyendo. No estaba fluyendo. Lo estaba viendo, pero digo, venga, vamos a remar. Venga, seguimos. Y en un momento dado le digo, bueno, ¿y tú qué tal? ¿De dónde eres? Tal, pues yo de Madrid y tal. Y entonces ya empezó con él y me dice, ¿y tú? Digo, bueno, yo de Cádiz. Y yo, Imposible. ¿qué pasa? No, en serio, ¿de dónde eres? Digo, de Algeciras, de Cádiz. No, pero, a ver ya, pero quiero decir, Dime la verdad. dime la verdad. Y ya como de, mamá, vale, ok, sí, bueno, yo nací en Senegal. Ah, vale. Claro. Vale, digo, pero mis hermanos son igual de negros que yo y han nacido en Cádiz, ¿sabes? O sea, que no pasa nada. No, pero, y entonces ya automáticamente coge y claro, ¿eres de Senegal? Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Sabes? Ya como preparando el terreno, el abono, ¿no? El drama. Y yo, en avión. ¿Pero cómo en avión? Algunos llegamos en avión. Nos dejan montar en Te avión. lo juro que sí pasa. ¿Sí? ¿Sí? Y digo, sí. Claro. Y bueno, entonces, o sea, de Senegal me has dicho, sí. Pues qué guay, porque yo estuve en Kenia. Y ahí, tío, claro, tú haces, ¿qué? O sea, El mapa de Ezequiel, ¿sabes? ¿qué? No lo has visto, ¿verdad? Es como que bueno, vale, sí. Y ya empieza como a decir, o sea, en Kenia. Y yo, vale. O sea, en Kenia, Kenia... No, ¿Kenia qué? Es que no he estado, ¿sabes? Pues... Me pilla un poco lejos. Claro, me pilla, y además ahí fue cuando se lo dije, lo que dije, digo, tío, yo estudio turismo, entonces, de geografía sé, y está más cerca Barbate de Senegal, ¿vale? Está Dakar y Barbate están más cerca que Dakar y Kenia. O sea, entonces, y claro, yo le decía, pero a ver, ¿y qué pasa? Y dice, no, pero que es que, además, conocí, es que además, Kamal, es que nunca se me olvida ese nombre, conocí a Kamal. Digo, a Kamal, ¿qué pasa? Kamal, digo, Kamal, sí, ¿qué cosa? Me dice, ¿no lo conoces? A Kamal de Kenia. Digo, ¿cómo ya conocí acá? Digo, pero Kamal de Kenia vive en Madrid. O sea, es que... Lo de cerebro compartido real, ¿eh? Tío, es que no entiendo, tío, no entiendo. Y entonces, claro, es que es eso, tío, de que es culpa mía, porque es cosa mía, es mi ojo. Es que es mi ojo, es que es verdad que donde yo pongo el ojo ahí no es, ¿sabes? No es. Y entonces cuando yo cuento estas cosas, la gente es normal que flipe, tío, pero sí es que es normal. Aunque yo siempre digo, bueno, habría que contar las citas de cada uno, porque aquí Eso todo el mundo... también es Claro, verdad, efectivamente. eso también es verdad, que si habláramos todos... Te han dicho cosas tipo, eres muy guapo para ser negro, como has dicho antes, me encantan los negros en general. Sí, como si fuera un calipo. Claro, y ojalá todos los negros fueran como tú. Ah, sí. ¿Hay comedia o algo de exageración o es tal cual? ¿Y qué sientes cuando te dicen eso? Mira, es que va, no la hay, porque ya, o sea, tú no le puedes meter ya comedia a algo que ya en sí mismo es cómico de lo absurdo que es, ¿no? Es como de eso, ya te digo, cuando han intentado ligar conmigo diciendo que eres muy guapo para ser negro, ¿no? Que es como que... O sea, párate a pensar un segundo lo que estás diciendo, Ya. ¿no? Es como de los negros normalmente soy horribles, pero tú tienes algo extraño. Es el único. Eres el único, seguro que tienes que tener algún abuelo blanco por ahí, ¿sabes? Después, ¿cuál era la demás que me La de me encantan los negros. Ah, me encantan los negros. Ya, mira, lo peor de esto es que cuando antes yo era más chaval y yo no tenía tanta conciencia de estas dinámicas, estas lógicas, yo estaba encantado de que me dijeran eso. Encantadísimo, digo. ¿Cómo? ¿Por qué? Hombre, claro, tío, como no, porque los negros somos. ¿Sabes? Yo de repente me hago grupo, o sea, me colectivizo, ¿no? Y es verdad que el momento en el que tú empiezas a observar, lo que hemos dicho, ¿no? De que aunque sea agradable no significa que sea positivo, de repente hay un momento donde tú dices, claro, tío, le gustan los negros como concepto. No ¿sabes? yo. No yo. Yo quiero gustarle yo. Claro, y esto yo lo hablo con amigos y dice, no, pero a mí es como quien dice, esto es como que dice, me encantan los rubios, me encantan las morenas, me encantan tal, y entonces, es que ya te digo, esta conversación la tuve la semana pasada. Y claro, de repente, claro, me plantea esto y yo pienso, vale, voy a plantearme a pensar cuál es la diferencia, si existe alguna diferencia con respecto a eso, ¿no? Y yo digo, ¿sabes cuál es la diferencia desde mi perspectiva? Que una persona, que si te encantan los rubios y las rubias, tú no tienes una
una narrativa y una lógica que ya establece cómo va a ser esta persona, sobre todo a nivel sexual. Claro. Nadie dice, no, porque las rubias en la cama son increíbles. Nadie dice, esa frase no la ha dicho nadie nunca. Que yo sepa. ¿Sabes? Efectivamente, o los rubios o los morenos. No, pero los negros sí. Entonces, cuando tú hablas de me encantan los negros, estás fetichizando. O sea, me encantan los negros porque sois salvajes, porque sois agresivos, porque es realmente lo que estás diciendo. Claro. ¿Sabes? Entonces, me estás dando una serie de aptitudes que no. Que no va ¿sabes? conmigo. A mí cuando la gente alguna vez me ha preguntado, vale, Lamin, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cómo lo hacemos para no...? Digo, ¿te puedes olvidar de que soy negro? Claro. ¿Tú crees que eres capaz de la barrera de la negritud, saltártela y tratarme como tratarías a cualquier otra persona que tenga el mismo color de piel que tú? Es que no hay más. Es que no tiene mucho más. Además de reírnos mucho, mi amiga Kate y yo, cuando estuvimos en tu show, nos flipó lo que dijiste al final de las palabras, del valor que tienen y de los 3 monos sabios. ¿Nos podrías contar brevemente en qué consiste? O sea, todo el show está en honor a mi profe, Antonio González, que es mi profesor de lengua y literatura, que él siempre era de muchas teorías y de la importancia de las palabras y todo eso. Y entonces él contaba que están los 3 monos sabios, el de la boca, o sea, el mudo, el sordo y el ciego. Yeah. Y entonces, básicamente, todo el show lo que es una alegoría de los problemas que hay de comunicación con respecto a esos monos, ¿no? Como el mono mudo es aquel mono que no quiere, o sea, que no quiere expresarse y que siempre está todo el rato como intentando coartar su propia libertad y coartar la libertad de los demás para poder expresarse también bien. Y también la importancia de que la libertad de expresión es maravillosa y hay que defenderla, pero también tienes la libertad de callarte, ¿sabes? Que a veces... No pasa nada. A veces no pasa nada. Un puntito en la boca viene. Un puntito en la boca, ¿sabes? Está bien. Entonces, después está el mono sordo, es aquel mono que no quiere escuchar nunca cualquier cosa que le diga a otra persona que no corresponda a su propio ideal y a su propio criterio, y que por ende lo que hace es que la visión del mundo que vas a tener es súper reducida. Y el mono ciego es aquel que, aunque las cosas se las muestres directamente, va a preferir estar acogido a sus lógicas y a sus creencias y sus prejuicios antes que decirlo, o sea, antes que aceptarlo. Entonces todo ese resumen lo que genera son los problemas de comunicación y son los problemas de empatía, y que lo que hay que intentar es llegar al 4.º mono, que es el mono que oye, el mono que escucha y el mono que ve. Es que es muy bueno. Es que tenemos que, creo que más que aprender, desaprender. Volver a la infancia, a esos niños, y mirar otra vez con ojos de niños. Y ese show que yo vi el último aquí en Madrid, ¿se va a repetir ya a partir de septiembre? ¿Y planes de gira? Sí, ya, es más, aquí en esta sala lo haremos, y porque bueno, gustó. Al final eran 2 shows que eran como de prueba, para ver qué tal la acogida del público y todo eso. Qué chévere. Y la verdad es que funcionó súper bien, y además que más que palabras, por fin ha llegado al punto en el que yo quería que estuviera, porque ya te digo, lo escribí hace un año. Ajá. Y entonces me tiró un año como girándolo y tal, y puliéndolo, porque sí que es verdad que para mí la comedia tiene un poder, aparte de sanador y de que la gente se lo pase bien, para mí tiene un poder como de comunicar cosas. Y tenía que encontrar, o sea, ya hacía más que palabras y la gente se reía, que lo lógico, pero yo salía del show diciendo, es que no, aquí le falta sustento y le falta tal, y entonces ya fui hilándolo y ya metí, o sea, ya recordé lo que había dicho mi profe con el tema de los monos, y dije, yo creo que eso sí que tiene un sentido. Es que lo engloba todo, lo atrapa muy bien. Pues ya te digo, entonces estaré con la gira, empezaré, no tengo muy claro cuándo voy a empezar, porque empiezo a rodar una serie nueva en septiembre. ¡Qué guay! Sí. ¿Cuál? ¿Se puede decir? No, todavía no se puede decir nada, pero empiezo a rodar una serie nueva en septiembre, y entonces... Dice que no eres inmigrante. No. Gracias. No, por Dios. Hemos salido de ahí. ¿Sabes? Era lo primero que había pedido, ¿eh? Era lo primero que había pedido. Digo, si me llega otro papel, porque alguien en esos momentos puede pensar, ¿pero qué pasa? ¿Que hacer de inmigrante es una...? No, para nada.
pero es una historia que yo ya he contado Claro. y que además ya la gente ha escuchado. Quieres salir de ahí. Claro, y creo que puedo hacer otras cosas, o voy a intentarlo, ya veremos a ver cómo sale. Pero creo que es importante el que desde lo audiovisual haya narrativas que vayan más allá del tema de la migración, porque sí es verdad, yo sí nací en Senegal, aunque me vine aquí con 2 años, pero mis hermanos nacieron aquí, realmente. Entonces, a mí hay un punto que me hace mucha gracia cuando la gente dice, es un inmigrante de 5ª generación, y digo, pero vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo de 5ª? O sea, ¿cuántas generaciones? ¿Cuántas generaciones tienes que tener para que la partícula inmigrante desaparezca? Quiero decir, es lógico que una persona que es un inmigrante de 4ª generación se le siga llamando inmigrante de 4ª generación a alguien que a lo mejor viene de Guinea Ecuatorial, que Guinea Ecuatorial era una colonia española, y de repente viene uno o viene una que sus padres son alemanes, pero él se ha criado aquí y ya no es inmigrante. Ya no pasa nada. Ya no. O sea, y digo, bueno, pues la vida. Curioso. Tus tataranietos podrán decir que no son. A ver los pobres, ¿sabes? Vamos, para tener más generaciones que el iPhone, ¿sabes? O sea, dijiste que estuviste a punto de rechazar la Ley del Mar justamente por ese es eso. el motivo. Y al final, ¿por qué la hiciste? Por la separata que me enviaron, por el texto del casting, que es el texto en el que estoy junto con Luis Tosar hablando ahí en la cabina del barco. La ley del mar. La ley de los que mandan. Y era un texto en el que yo veía que, no voy a decir por una vez, porque no sé si esto ya ha habido otras producciones, pero al menos que yo hubiera visto, era un personaje que tenía trasfondo, que su personalidad no era ser inmigrante, sino que era una persona que su condición y por sus circunstancias estaba migrando de esta manera. Y eso lo cambió completamente todo. Tenía arcos, tenía colores, tenía un futuro, efectivamente, y verdaderamente podía profundizar en el personaje. Y entonces, y ya cuando ya me cogieron, encima me dijeron que estaba Luis Tosar, yo dije, pero madre mía. Va a ser que sí, ¿no? Yo, vamos, chaval, o sea. Blanca Portillo. Y Blanca Portillo, y Víctor Clavijo, y Ramón Rodena, o sea, son todos increíbles, tío. El padre de Luis Tosar, en la serie, en ficción, cuando están en el sofá viendo la tele, dice, bueno, ya llegan estos. Sí. Lo típico, ¿no? Que no quieren trabajar, pero a la vez también vienen a robarnos el trabajo. Efectivamente. ¿Nos puedes contar un poquito la paradoja del inmigrante de Rodin? Efectivamente, el inmigrante de Rodin, sí, es que me encanta. Además, mira, hace 2 o 3 días vi un vídeo de la cuenta de Vox, no sé de qué ciudad, en el que estaban enfrente, eran unos jóvenes, ¿no? Estaban enfrente a tiendas de carnicería halal, o frente a kebabs, o frente a tiendas, tiendas de personas migrantes, ¿no? Diciendo, madre mía, fijaos, aquí antes había comercio local, estaba la tienda de Paco, y ahora fijaos, hay una de estos vendiendo carnicería halal, y no sé qué, no sé cuánto, y yo lo estaba viendo, y era como, vamos a ver, primero, creo que sigue siendo comercio local, ¿eh? Creo. Vale. Creo que si vamos a poner el nombre, si Samir, a no ser que haya ocupado el local, creo que se lo ha comprado a Paco, claro, se lo ha ganado, o se lo ha alquilado a Paco. Creo, ¿no? O sea que Samir está pagando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Samir? Porque si no trabaja y vive de las ayudas, vale, es que vives de las ayudas. Pero si trabajas y montas un local, es que le estás robando el trabajo a los españoles. O sea, por eso lo digo que está para mí la paradoja del inmigrante de Rodinger. ¿Cuál es el objetivo, entonces? Entonces, el objetivo de ahí es que no exista Samir. Claro, que no esté aquí. Que no esté aquí. Lo que hablábamos de la pobreza, ese pequeño que nos quieren meter. Y justamente por eso ayer estuve mirando datos oficiales del Ministerio de Trabajo. El porcentaje de parados que recibe prestación o subsidio por desempleo es menor entre los inmigrantes. Sí. Pero eso no se dice, o se dice menos. Pero porque la gente es que de verdad, para cobrar ayudas, tienes que estar legal en el país. O sea, si no, no puedes. Si no, no puedes. Entonces, es una cuestión, y sobre todo, que si, ya te digo que vamos a abrir el sótano otra vez de nuevo. ¿No crees que es maravilloso que tú no necesites cobrar ayudas? Tal cual. O sea, ¿no crees que es
una mierda necesitar cobrar ayudas porque no te da para poder hacerlo. Y por supuesto que hay gente que se aprovecha del sistema y que está mal y tal, pero esa gente no se aprovecha del sistema porque sean de un país u otro, es porque son personas que su calidad moral y su calidad ética es una basura. Sean inmigrantes o de aquí. Sean inmigrantes o de aquí, Da igual. realmente. Y cuando de repente dicen, o sea, yo si tengo que señalar a alguien, o sea, no es que el inmigrante venga aquí a robarnos un trabajo que el que tú no quieres hacer. Vamos a ver. Ni el que nadie quiere hacer realmente es cómo es posible que permitamos que haya empresarios o empresarias que contraten, entre comillas, a personas con esas condiciones tan indignas. Eso es lo verdaderamente escandalizante. Y que además, al no contratarles de verdad, al no darles de alta, Porque están haciendo un fraude al Estado. Claro. ¿Y eso no te molesta si tanto amas el país? Es una cosa que me parece curiosa. Porque si fuera legal no podrían pagarles eso, obviamente. Exactamente. Obviamente. Hay una cosa, la última que te quiero preguntar de la película, que me parece como un giro perfecto. Contaste que algunos de los que estaban contigo en la patera, de los figurantes, Ya, tío. también hayan venido aquí en patera. Entonces, ¿qué te contaban? Porque imagino que aunque fuera ficción y estuvieran mimados por el equipo y demás, algo les tuvo que remover, ¿no? La sensación de decir, ostras. Es que es fuerte porque, mira, el momento patera fue para mí, fue un punto de inflexión para todos en ese rodaje. Porque de repente, o sea, no es que no lo tomáramos en serio, pero de repente era muy real. O sea, el estar de repente en una barca, en mitad de la nada, con mucha gente, que sí, que después estaban los buques de salvamento, pero estaban como lejos, y la gente te lo contaba, decía, no, así vine yo. Y el problema es que se ha normalizado tanto esta situación que hasta ellos, cuando lo contaban muchas veces, lo normalizaban. Mira, y esto, mira, fíjate, va a tener que ver con Alma. Fíjate. No te ven, pero estás. No te ven, pero estás ahí. Yo estaba con unos amigos estaba en un show y después me fui a tomar algo con unos amigos. Y había una mujer había otra que tenía un hijo, o sea, había dos que tenían hijos y estaba otra que lo que tenía era una perrita. Y entonces estaba hablando de que, joder, la perrita que estaba preocupada por no sé qué, y entonces hubo un momento en el que como que las otras banalizaron su preocupación porque, pero bueno, no es un niño, ¿sabes? O sea, quiero decir que no es para tanto. No es para tanto, joder, madre mía, qué privilegio, ¿sabes? ¿Cómo se nota que no tienes problemas de verdad? Y yo me quedé así y yo le dije, bueno, tío, cada uno tiene sus problemas y lo siente uno. Lo siente, claro. Y total, yo me volví y yo ya me quedo con esto y me acuerdo que después le escribí y le dije, tío, estás reflexionando sobre esto y me parece genial que como sociedad hayamos llegado a un punto en el que vale, yo dentro de lo que cabe tengo una estabilidad y tengo tal, entonces puedo preocuparme también por otros seres y no tienen por qué ser seres humanos. Digo, es que yo creo que la sociedad tiene que llegar a eso, realmente, y no decir, es que eres una snob por eso, ¿sabes? Como si como si no valoráramos todo el esfuerzo que han hecho otras generaciones para llegar al punto donde estamos, realmente, ¿no? Entonces, con respecto a eso, hay otros países del mundo donde tú llegas y a lo mejor no estás en ese punto y todavía te tienes que preocupar por sobrevivir, como pasa en Gaza, por ejemplo, directamente, ¿no? O incluso aquí, cuando tú estás aquí, estás en estado de continua supervivencia, no te puedes parar ni a pensar qué te ocurre por dentro, ¿sabes? Y entonces, muchas veces pasa que cuando yo estaba hablando con los figurantes, hablaba con ellos, y es verdad que ellos te lo contaban, pero no había habido un proceso todavía de esto ha pasado, he visto morir a gente. O sea, sí, te duele, pero lo reprimes porque tienes que seguir. Claro, no te puedes permitir el estar hundido con lo que has vivido. Claro, y porque como sociedad, como lo mismo, como persona de origen migrante no puedes tener problemas de salud mental, pues tú eso al final también lo vas interiorizando realmente. Entonces, a veces te hablan con una normalidad de unas cosas que yo me quedaba como de... Que tú alucinas, Dios claro. mío bendito, tío.
No, es que además estas últimas semanas han llegado día sí, día no, o todos los días, mejor dicho, cayucos a las playas de Canarias, de Baleares, bueno, en fin, terrible. Y, por ejemplo, hace nada también detuvieron a un líder de una mafia, era de Mauritania, si recuerdo bien, que había fletado 73 cayucos y murieron por su culpa 180 personas. Y yo digo, jo, es que con todo el drama que hay, porque además la barbaridad que dijeron que cobraba este señor era ingente, digo, ¿cómo pueden hacer eso? Porque al final es que es la mercantilización de las personas, tío. O sea, es eso, es la ética y la moral llevada al extremo de la nada realmente. Tío, se pierde el valor de la vida humana y porque, ¿sabes? Pero eso tiene mucho que ver con esa conciencia capitalista que existe, ¿no? Es como, pues tío, ¿cómo es posible que sigamos comprando en Shein sabiendo lo que es Shein? ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? Y yo compro en Shein. Pues muy mal, a mí no me da mucho coraje. No. O sea, es verdad que es una cosa, tío, que tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Y sobre todo ir viendo lo consecuentes que somos con nuestros propios discursos, tío. Entonces tenemos debates de estos todo el rato. Entonces, justamente, somos 3 compañeros de piso y uno de ellos, Plean, justamente puso el tema sobre la mesa, tío. Lo estaba hablando y, tío, o sea, no merece la pena, no merece la pena para nada. Pero claro, el salirte de la rueda capitalista. No es complicado. Sí, es complicado, pero también tienes que tener una voluntad de querer hacerlo dentro de la medida en la que podamos hacerlo, ¿sabes? Entonces es verdad que para mí eso fue un antes y un después, y esto ya te digo, esto fue hace 3 semanas. Me fue un antes y un después cuando él me dijo, mira, te voy a enseñar un par de vídeos que sepas, y porque yo sabía, intuía aquello que hacía Shein, pero también no quieres como digo, no, prefiero no. Es mejor no mirar. Prefiero no mirarlo. Es ropa que está guay, es barata, claro, tal, y no quieres ver. Y de repente dije, tío, venga, sí. Y ya, tío, dije, hostia. No, porque no es coherente. Podcast patrocinado por Shein. ¿Por qué? ¿Te imaginas? Sería maravilloso, ¿eh? Sería buenísimo. Bueno, pero aquí seguimos. Bueno, esta camiseta todavía tiene las marquitas de los niños que lo han hecho, ¿sabes? Dios, en fin. Dejamos un tema que es muy complejo, muy duro, y vamos a un tema un poquito más liviano, aunque también es complicado, el tema de la vivienda. Hiciste un vídeo para el intermedio que flipé muchísimo, ¿no lo puedes contar así brevemente? Sí, básicamente en el vídeo lo que hacía era reflejar la problemática que existe con la vivienda en este país, que existen muchas problemáticas, pero aparte especialmente cuando es una persona migrante o de origen migrante. Entonces hicimos una llamada diferentes a diferentes lugares, a particulares. Y entonces hablé con una señora y la hablé siendo no sé si era Alfonso López o Miguel López, no sé qué, y hablando de muy bien, tal, no sé qué, bla, 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 bla. Acento gadita. Acento gaditano ahí. Y estaba disponible la casa. Pero después llamé siendo Lamin, como de, hola, muy buenas, me gustaría saber si hay... Y de repente la casa dejó de estar disponible. Le llamo porque he visto su piso en Idealista. ¿Sigue disponible? Pues es que estamos cerrando el contrato ahora mismo por otro teléfono con unas chicas. Y para asegurarnos, porque a lo mejor... En ese momento está alquilado. Volví a llamar otra vez el Miguel López y la casa volvió a estar otra vez disponible, tío. Y entonces eso fue como... La verdad es que ha tenido mucha repercusión. Pero claro, es que a mí son como los 2 mundos en los que vivo, ¿no? Tiene repercusión porque la gente flipa. Pero flipan todos los que no les pasa. A todos los que les pasa es como de... Claro. Esto es mi día a día, ¿no? Es lo que hay, ¿sabes? Es como obvio esto, ¿no? Pero... y entonces hay muchas veces que yo como que tengo que hacer mucho trabajo de introspección porque hay cosas que yo he asumido como obvias que no lo son, realmente. Entonces ya te digo, eso fue una cosa muy loca, tío. ¿Sabes si llegó ella a verlo? Porque se hizo viral el vídeo. O sea, obviamente le cambiamos la voz y todo eso, pero no sé, no lo sé. A lo mejor sí lo vio. Hombre, si lo vio, se tuvo que enterar. Está claro. Claro. Pero
yo creo que seguramente ella en su cabeza pues se justificaría. Ya está, que es que la justificación de siempre. Es que, bueno, es que una vez alquilé un piso a uno que era de Missouri y me la lió. Entonces ya... Todos los demás que sois exactamente del mismo fenotipo que él... colectivo. Sois un colectivo, pues ala. Fin de la historia. Pues esto es lo que hay. Pero lo que digo, vuelvo a lo mismo. Después, ya, pero es que ahora es una persona que es blanca, me dijo no sé qué, pero es que no todos los blancos somos iguales. Bueno, pues ya está, tío, pues. Yo es que pensé, digo, tío, que se lo mande. Tú sabes, Matthew Perry, el actor este de Friends, que su profe le decía, no vas a llegar nunca a nada porque es como muy hablador, muy tal en clase y como que no estaba nada concentrado. Y cuando llegó a Friends, la primera temporada, le hicieron una entrevista a la revista People y se la mandó a su profe en plan de, mira, en tu cara, digo, que se la mande en plan de que te dé vergüenza por lo menos el haberlo hecho. Si es que no, pero si es que al final no la tienen, tío. No la tienen porque en su cabeza es que está súper justificado. Está súper justificado y además cuando tú lees, tienes que leer muchos comentarios. Los comentarios es... algunos, pues mételos tú en tu casa. Mételos tú en tu casa, tío. Es como si fuéramos un Playmobil, ¿sabes? Claro. Es una cosa que... Y que van a ir pagando, quiero decir, que no es como... no es acogida. No, claro, pero no. No, entonces como que no puedes trabajar. Porque si trabajas, es que le estás quitando el trabajo a la gente. Si no trabajas, vive de las ayudas. No puedes... Pero si quieres venir, ven de manera legal. De manera legal es súper complicado. Hiper complicado venir. Porque no te dan visa ni te dan nada. Pero claro, vienes de manera ilegal. Vale, no puedes vivir porque tampoco puedes... O sea, es que la realidad es que no quieres que estemos aquí. La realidad es esa. Es incómodo. Es que la realidad es esa, entonces. Es eso. Pero claro, eso, decírtelo a ti mismo y a la vez decir a ti mismo que no eres racista, es algo que hasta para una propia persona es incompatible. O un racismo clasista, que vengan solamente aquellos que tienen un poder adquisitivo X, claro, me van a molestar. Claro, efectivamente, sí, los expats, que se llaman ahora. Ya vamos terminando. Quería hablarte de la entrevista que hiciste en No hay negros en el Tíbet con tu madre. Ah, sí. Como decía Frank, con mamá Fatou. Me encantó cómo hablaba con ese cariño de la gente de Ubrique, pero yo a su vez flipé, porque tu hermano es del 99, ¿verdad? Sí, del 99. Y hablaba de una especie como de peregrinación de gente como para ir a ver a tu hermano y que le tocaban la piel, como es negro, pero que tampoco... ya está. Y también Ubrique Internacional. ¿Tú cómo flipaste? Eras un niño. Yo tenía 9 años. Yo es que flipé mucho, tío. Yo es que estaba diciendo, pero esta gente, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y era como el evento, ¿no? No sé, tío, es que yo cuando lo hablamos, claro, tío, te quedas como diciendo... Jesus Christ de Ubrique. Claro, tío, es eso, o sea... No sé, y claro, y esto siempre lo digo, y esto no es el hecho de que, es que, porque alguno decía, Andalucía. No es una cuestión de Andalucía, no es una cuestión de tal. Es que, tío, es ese imaginario de, wow, los negros, ¿sabes? Y claro, nosotros, viendo la situación, yo me acuerdo de la cara de mi madre, y yo mirando a la gente venir en cola. Y madre, ¿podemos tocarle? Mi madre, no. O sea, no puedes tocar a mi hijo, persona desconocida. Claro. ¿Sabes? Entonces, es una cosa que tío, sí. Es que es para flipar. Y obviamente, por supuesto, siempre hubo gente que dice, esto no ha pasado. Y yo, uno como que me puso un comentario, yo a ti nunca te he visto en Ubrique. Yo tenía 9 años, tío. ¿Sabes lo que quiero decir? He crecido, ¿sabes? Yo me enamoré de tu madre por 2 cosas en el podcast. Primero, por la firmeza con la que aprendió a decir que no. Además, también ha hablado de un matrimonio que le quisieron imponer y ella dijo no me caso. Y luego también por su discurso o por cómo se desmarcó del típico discurso de la mujer sola no puede criar un hijo o no puede montar un negocio y demás. ¿No crees que tu activismo viene de tu madre? Clarísimamente, siempre. O sea, lo tengo súper claro. Porque lo he visto en casa, la fuerza, el arroje, pero sobre todo he visto ese empoderamiento, pero un empoderamiento acompañado de vulnerabilidad, ¿sabes? O sea, yo simplemente soy una mujer que está tirando para adelante y ya, ¿sabes? Y a veces me cuesta más, y otras veces me cuesta menos, pero voy tirando para adelante. Y eso de repente, es verdad que el verlo, y el tener conversaciones con ella, el que me contara, me hablara, no sé qué,
hace que la base que yo tenga sea una base bastante potente y que hay un sentimiento de justicia que creo que es muy, creo que es muy, sí, que viene al final de ella, y sobre todo de no permitir las injusticias. Creo que tiene mucho que ver, porque mira, una vez, tendría yo como 12 años, 13 años, o 15, no me acuerdo. La cosa es que mi madre me mandó a comprar el pan a la gasolinera, porque era tarde. Y yo me fui a la gasolinera, compré el pan costaba 30 céntimos, yo tenía que comprar 2 barras de pan, le di 2 euros, y me devolvió de cambio 2,5 euros, porque se equivocó. Vale, entonces yo cojo eso y me voy, o sea, me di cuenta, me voy, llego a casa y yo, mamá, ¿qué pasa? Aquí tienes el pan, por cierto, aquí tienes el cambio. Y le doy el cambio y pone, pero aquí hay más dinero. Dice, no, porque es que se ha equivocado y se ha equivocado con el cambio y me ha dado más. Entonces, guay. Yo como de, ¡buah! Y mi madre me mira y me dice, no. O sea, que la has robado. Y yo, ¿cómo? No, yo no he robado. Me dice, a ver, ¿tú te has dado cuenta de que te ha dado mal el cambio? Sí. ¿Te ha llevado el dinero? Sí. Le estás robando. Efectivamente. Y yo, no, y encima te enorgulleces de haber robado. Y yo, no, mira, Lamin, vas a volver vas a volver a la gasolinera, le vas a dar el dinero y le vas a pedir disculpas. Alma le ha parecido bien que pidieras eso. Efectivamente. Y eso fue lo que hice, tío, eso fue lo que hice con toda la vergüenza del mundo. Entonces, es ese sentido de la justicia y la injusticia. Entonces, es verdad que a la hora de que yo he ido viendo situaciones en mi vida que han sido como bastante injustas, eso me ha hecho que, y más, que como somos de humoristas, que es humor que tenemos en casa, me ha hecho que la necesidad de tener que hablar de ello y sobre todo de entender el porqué. Claro. Y eso viene de mi madre, claro. Qué bueno. Y ya por último, para terminar, te quería hacer una especie como de mini concurso para derribar mitos. Okay. Son 3 preguntas muy rápidas. Vale. La primera, ¿a quién idolatrabas más de pequeño? ¿A Morgan Freeman o a Nick Carter? Di la verdad. A Nick Carter, tío. Obvio. Muchísimo más. Nick Carter, vamos. Joder, yo quería hacer Nick Carter, pero había problemas logísticos. ¿Alguna diferencia? Pequeña. Si estás tirado un fin de semana en casa, ¿qué verías antes? ¿Black Panther Wakanda Forever o Padre de Familia? Padre de Familia. Ya, tío, es que madre mía. Sí, que lo he visto. He visto Black Panther, las dos. Creo que haber visto 5 películas de Marvel y 2 son las de Black Panther. Pero es verdad que sí, tío, que prefiero Padre de Familia, me río mucho más. Sí, es Padre de Familia. No te justifiques, no pasa nada. Vale, no, pero sí, es verdad, ¿vale? Sí. ¿Qué canción te gusta más? Te lo voy a poner muy difícil, ¿eh? Venga, vale. Respect, de Aretha Franklin. Vale. Brutal. O Son de Amores, de Andy Lu. Tienes que elegir una, amigo. Yo... Joder. Después no es más que tenga... Dilo. Tío, prefiero Son de Amores, tío. Prefiero Son de Amores y esta es la razón por la que tengo puesto Negro Natural, tío, porque es que es normal, madre mía, vale, sí. Tienes que ponerlo. Sí, es verdad. Muchas gracias por todo, de verdad, por hacer que todos los niños tengan un referente diferente donde mirarse y desde el humor, que siempre es todo mucho más llevadero y mucho mejor. Qué guay. No, joder, muchísimas gracias por invitarme, habéis sido maravilloso, de verdad que sí, muy guay la entrevista. Mola mucho. Hemos cambiado de plano. Te quería comentar, pero es que ayer fue muy curioso. Justamente estaba paseando a la perra y me encuentro con un golden negro. Vale. Que es la segunda vez que me pasas como Alma, pero un cruce con un labrador negro. Qué guay. Y hablo con la dueña, me está explicando tal cual, y de repente hay una pareja en un banco, bueno, pues en el retiro, pues dándose el cariño. Y Alma, si ve amor, ahí va. Entonces Alma va ahí, ellos paran, la abrazan tal cual, súper cariñosos. Digo, mira qué monos. Y de repente hace lo mismo el otro golden, pero el negro se acerca y dice, coño, qué susto, y dice, atalo o algo. Y digo, eran calcados, pero en negro y en blanco. Y me dice la mujer, siempre me pasa, como es más oscuro y de noche, tal cual, pues le ven menos. Digo, no me lo puedo creer, tengo justamente mañana una entrevista que vamos a abordar el tema del racismo y esta noche me pasa esto. Digo, mi vida es un show también. Hostia, realmente digo, pues nada, para tu próximo show, no. del racismo en perros, o sea, Alma da fe
fe, Alma no puede hablar, pero da fe de qué pasó. Alma, ¿te vas a venir tú entonces? Almita. 100%. Mejor su amigo, pero fue brutal. Es que es fuerte, es verdad. Es que fíjate como al final como tenemos esas lógicas interiorizadas, tío, de verdad, Es que es fuerte, No, pero al final porque asocias al final que todo lo negro es malo, tío. Es eso, básicamente. Es que es así. Entonces es verdad que se va a tener que teñir el pelo el otro. Claro, un Ronnie Carter. Pobrecito. Pues, me lo he pasado muy bien y entrevistas con Alma. Sí, señor, ¿verdad? ¿Verdad?